Si eres emprendedor y estás a punto de diseñar tu nuevo local comercial, esta entrevista te va a gustar. Garaki ha transformado más de 250 puntos comerciales en Guatemala y Centroamérica, conectando los ideales de cada cliente con la esencia de sus marcas. Andrea Pinto nos cuenta cómo lo ha hecho. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alejandra Guzmán y quiero darles la bienvenida esta semana a nuestro podcast Entre Jaguares. Tenemos el gusto de poder compartir este espacio no solamente con los emprendedores de toda Guatemala y el mundo, sino también con nuestros invitados que semana a semana se juntan con nosotros para poderles dar los mejores consejos y cómo llegaron de un emprendimiento a una empresa exitosa y que podamos disfrutar de ese conocimiento. Esta semana tenemos como invitada a Andrea Pinto. Ella es arquitecta y además es fundadora del taller de arquitectura Garaki. Me encanta porque su especialidad tiene que ver con el diseño de comercios y justo ese es uno de los puntos más importantes a la hora de montar nuestro negocio como emprendedores y pasar al siguiente nivel. Por eso consideré importante invitarte. Ya me había tardado un poquito en hacerte esta llamada, pero creo que estamos en el momento exacto. Así que, Andrea Pinto, bienvenida a Entre Jaguares. ¿Cómo estás? Hola, Ale, mil gracias por invitarme. Para mí es un honor poder acompañarte en este programa, que la verdad es que amo el emprendimiento y me encanta poder dar un poquito de mi parte a estos espacios que me parecen geniales para que podamos seguir construyendo emprendimientos fuertes y una Guatemala tan sólida como la Que lo que estamos viendo, haciendo, ¿verdad? claro. Por supuesto, y a mí eso es justamente lo que me gusta de tu perfil, Andrea, que empezaste como un emprendedor sin saber mucho hacia dónde te estaba llevando tu pasión, pero lo hiciste y lo has hecho muy bien. Así que yo creo que la primera pregunta, y para comenzar por donde se debe, me gustaría que nos contaras en este espacio cómo empezó tu camino en la arquitectura y cómo llegaste hasta donde estás ahora. Pues mira, desde chiquita me ha encantado crear. No te podría decir de que era la niña creativa de full pintura y que podía pintar divino. No era esa niña, no era ese perfil, pero sí era la niña que experimentaba. ¿Verdad? Que agarraba hojitas aquí y me vivía haciendo experimentos y viendo cómo me entretenía. Crecí con el ejemplo de mi papá, que mi papá se dedica al retail. Crecí con ese ejemplo de mucho trabajo y mi papá en ese momento era un arquitecto. Muchos creen que es arquitecto y no es arquitecto, pero era su propio arquitecto. Mira, yo siempre digo que si tuviera la mitad del talento que él tiene, no sé dónde estaría, porque realmente tiene mucho talento y es un talento nato, ¿verdad? No es aprendido. Y recuerdo de haber crecido con mi papá haciendo sus propios rótulos de sus tiendas, ¿verdad? Y él construía y él tenía, incluso tengo proveedores que todavía trabajan conmigo, que trabajaban con mi papá. Qué Entonces, vengo de una familia muy creativa, muy trabajadora. Entonces, realmente yo quería estudiar diseño de modas y tengo que decir la verdad que mis papás me dijeron, no lo vemos para ti. No lo vemos para ti, porfa, probá un año de arquitectura y nos contás. O sea que no fuiste tú la que dijo voy a estudiar arquitectura, sino que fueron tus papás los que te propusieron hacer este primer año de prueba. Sí, o sea, yo quería algo de crear. Y que creía yo que quería diseño de modas y mis papás me dijeron, bueno, mira, aquí en Guate no hay como una carrera tan sólida como probar un año de arquitectura, ¿verdad? Que es lo que más tal vez, ¿verdad? Es un macro donde puedes aprender de todo, probar un año. Estuve el primer semestre y lo odié. O sea, lo odié. Sí, no, lo odié. No me gustó. Me reuní con mis papás y les dije, no, yo tiro la toalla, ya no puedo más. Y me dijeron, termina el año. Y al terminar el año me enamoré de la carrera. Ahí fue ya mi clic y la verdad es que me encanta. No veo haciéndome nada más que lo que hago actualmente. No hago arquitectura pura, como tú dijiste, ¿verdad? Nosotros en Garaki, pues yo soy la fundadora, hacemos espacios comerciales, eso quiere decir desde tiendas retail, restaurantes, cafés. Hemos hecho tiendas retail desde barcos hasta zapatos, hasta joyería, o sea, de
grandes escalas hasta pequeñas escalas, y todo tiene como su ciencia y su complejidad. O sea, como un kiosco también, digamos. Sí. Yo me imagino, Andrea, que esto que nos estás contando tiene mucho que ver en la influencia que pudo haber ejercido el gusto que tu papá también tenía sobre esto mismo y que ahora pues también forma parte de todo tu conocimiento y a lo que te dedicas ahora, ¿no? Que es justamente el diseño de estos espacios. Claro, y realmente es un área relativamente nueva, ¿verdad? En Guatemala, tal vez hace 15 años los emprendedores o los quienes tenían un restaurante hacían sus propios negocios, ¿verdad? No había el arquitecto que le construyera a uno un restaurante, sino que era pues el mismo chef o el mismo dueño del local quien estaba haciendo y ponía todo. sus detalles. Y bueno, lo que hemos visto a lo largo de la historia en los diferentes establecimientos, obviamente hay un acompañamiento de historia familiar cuando así toca. Pero yo creo que con tu expertise y el boom que ha tenido el desarrollo inmobiliario en nuestro país en los últimos 10 años, has trabajado muchísimo también con emprendedores. Sí o sí, ¿cómo te ha ido con eso? Pues mira, me encanta porque yo creo que cada emprendedor tiene una chispa y una gasolina por su negocio, ¿verdad? Entonces, eso también a mí me mantiene como motivada porque es hacer el sueño de este emprendedor real, ¿verdad? O sea, tangibilizar un espacio, ¿verdad? Esa idea de un concepto que viene como algo tan irreal o tan poco tangible, ¿cómo lo convertís en algo que es un objeto, ¿verdad? Un espacio, algo que realmente la gente va a vivir. Entonces, la verdad es que me encanta. Por supuesto que tiene sus challenges, ¿verdad? El tema comercial es muy complejo y tardado. no, al revés. Sí, todo lo al que revés. Digo es muy rápido. Es muy rápido, Okay. Es muy retador y muy, o sea, Tienes porque que aquí terminar todo es dinero, aquí todo tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces les entregan un local, tenemos un mes para poder ejecutar, porque ellos tienen fechas límites de temas de por multas, también porque empiezan las rentas, entonces todo se convierte en dinero y no es como, todo tiene que ser muy rápido, ¿verdad? Entonces, si querés, o sea, es un reto porque al final estás buscando algo único, ¿verdad? Nosotros sí nos enfocamos en que nuestros espacios sean diseñados y que sean experiencias únicas, ¿verdad? Yo siempre pregunto y cuando estoy conociendo a los clientes es como, ¿querés enfocarte en el diseño o para ti es vamos a pintar y vamos a poner un par de cuadros? Si esa es la respuesta, yo le digo, yo no soy la arquitecta indicada para ti. porque yo sí busco dar esa mía extra en el diseño y en los detalles, ¿verdad? A nosotros nos encantan los detalles, nos encanta, yo siempre les digo, complicarnos la vida porque buscamos espacios muy únicos, entonces mandamos a hacer azulejos, los muebles, lámparas, trabajamos con muchos artesanos, entonces es bien retador. Pero qué lindo, porque creo que a la vez estás contribuyendo muchísimo a que los artesanos sigan profesionalizando esto que llevan mucho tiempo haciendo y que lo lleven a otro nivel como para poderlo estandarizar y seguir utilizando, en este caso, en el diseño interior. Pero hablando un poquito del diseño y también la transformación que has tenido como arquitecta, yo quiero que nos cuentes cómo llegaste a formar el estudio y cómo ha ido evolucionando. Súper, mira, Garaki significa taller en africano. ¿Y por qué taller? Yo siempre visualicé tener una empresa, y no le quiero decir firma de arquitectura, porque pues ahora esta rama pues ya se considera como más arquitectura, pero tal vez en sus inicios era, ¿verdad? Hay gente que todavía que me dice, usted es decoradora, y, ¿verdad? Entonces, ¿por qué taller? Porque visualizo este espacio como un lugar experimental, ¿verdad? Como este taller del carpintero donde pues se ensucia las manos, hace pruebas, funciona, no funciona. Por lo mismo que te contaba, que hacemos muchas cosas distintas, ¿verdad? No compramos la silla ya hecha, el piso. Por supuesto que lo complementamos, ¿verdad? Claro, porque no todo puede ser, pero nos gusta la experimentación. Andrea, hablando un poquito de los diseños, tal vez me gustaría entender cómo haces para poder encontrar la esencia y plasmar en el diseño la personalidad de tu cliente. Sí, súper interesante que me preguntes de la personalidad y te quedaste como un poquito, no sabías si decir del cliente o de la quién, marca, ¿verdad? Ajá.
Y exactamente eso es, ¿verdad? Yo les digo a los clientes, no es que le gusta a usted ni que me gusta a mí, es qué quiere la marca, o sea, qué es lo que necesita la marca. Ajá, entonces nos metemos mucho en un análisis de la marca en sí, ¿verdad? ¿Quién es su grupo objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa y de la marca como en sí y cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? No es lo mismo hacer un restaurante porque nosotros hacemos restaurantes de toda gama, ¿verdad? Hacemos desde high-end hasta algo muy popular, ¿verdad? Igual en retail. Entonces, tenemos que saber quién es nuestro grupo objetivo porque si haces un lugar que es popular, pero lo haces con acabados high-end, no va a entrar nadie el va a cliente. entrar, claro. Exacto, Entonces, tenés que ser muy coherente con esa esencia y hacemos el análisis como que si fuera una persona prácticamente, ¿verdad? El Cómo branding, habla, cómo habla, cómo es su comunicación, si es divertida, si es para todos, si es, ¿verdad? Cómo se viste, ¿verdad? Que le gusta a la marca, ¿verdad? Entonces trabajamos mucho con la gente que hace el branding, ¿verdad? Es el creador al final de la identidad del producto. Correcto, entonces nosotros, digamos, el proceso es, lo vemos como en dos fases, la parte funcional y la parte estética. Y la parte funcional, claro que es súper importante, yo te diría que es un 50-50, ¿verdad? Y incluso nosotros empezamos por la parte funcional, ¿verdad? A identificar qué necesidades tienen, ¿verdad? Que si necesitan, qué necesitan en la cocina, si es un restaurante, o qué producto van a tener en display, cómo es ese flujo que queremos lograr, qué es lo que necesita el emprendimiento para que pueda comunicar todo esto, ¿verdad? Entonces empezamos con una planta amueblada y sabemos que cada centímetro cuadrado es dinero, lo que te hablaba, ¿verdad? Entonces siempre se tiene que tener un balance entre lo que es el diseño y lo que es, pues son como diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? El diseño y el presupuesto, ¿verdad? O por ejemplo, si yo me quiero hacer no sé, una escultura en el centro, porque ahí vamos a hablar de tal concepto, pero me quita mucho espacio para poder tener display. Ajá. Entonces es ese balance, ¿verdad? Bueno, y hay que hacerlo como un profesional, justamente como nos has explicado a lo largo del podcast, Andrea, pero te voy a hacer la pregunta que todos creo queremos hacer desde que empezamos a platicar. ¿Qué tan caro sale realmente contratar a un arquitecto para estas etapas iniciales del desarrollo del negocio, del establecimiento? ¿Es cierto que el arquitecto sale más caro o no sale más caro no incluirlo desde el inicio? ¿Qué tan cierto es esto? Contame lo que tú has visto. Pues definitivamente creo que sale más caro cuando lo hacen los emprendedores o ¿verdad? El mismo dueño de la empresa, porque hay muchos errores que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Ya anticipados. Ajá, ya sabemos, por ejemplo, tanto en diseño como en ejecución. Te voy a decir unos. Ay, sí, te voy a decir unos que yo como clienta me doy cuenta. Ajá. A ver, conexiones de luz, por ejemplo, que no sabes si lo vas a poner o no, si es un restaurante o es un café, por ejemplo, para pasar un poquito de tiempo ahí trabajando, cuál va a ser la función del establecimiento, todo eso creo que es importante. La iluminación, también incluso hay personas que de alguna manera no lo saben, pero cuando estás diseñando los espacios tienes que saber incluso las medidas de los espacios de paso para los meseros, que a qué distancia van a estar las sillas, es bastante complejo. No, claro, y ahí estás hablando de temas de diseño, ¿verdad? Que de diseño, sí, lo que queremos nosotros, por ejemplo, depende de qué querrás, ¿verdad? En un restaurante, en algunos si quieres que se estén mucho tiempo, ¿verdad? Para que consuman y demás, la ergonomía, de dónde se van a sentar y demás, tiene que ver. Si quieres que sea algo muy de paso, eso también lo vas a pensar de esa manera, no vas a poner los tomacorrientes, ¿verdad? Vas a hacer que se sienta hasta un poquito incómodo para que pues consuma y se vaya, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, hasta en la práctica, como en la ejecución, por ejemplo, algunos no saben de que el tablayeso no aguanta, no sé si tú sabes, ¿verdad? Entonces, si quieren colgar un marco o una tele, totalmente, no le pusieron el refuerzo, se vino otra vez hay que abrir, volver a cerrar. Cómo van a instalar un rótulo, digamos, tienen que dejar la salida, se tiene que hacer por medio de unas plantillas para que no se vean. Las iluminaciones internas de los estantes también son importantes, claro, ¿verdad? Claro, entonces sí hay mucho know-how detrás que se necesita.
tanto para diseño como para ejecución. Y te voy a decir que la construcción, aquí tal vez no me pueden dejar mentir, que quienes han estado, digamos, con proveedores tipo tablayeseros, electricistas, no quiero generalizar, pero la verdad es que cuesta mucho el compromiso de los tiempos. Es un ejército de gente. Claro, y que nosotros ya logramos encontrar la gente ideal para hacerlo, que nos cumple supuestamente, ¿verdad? Porque siempre se atrasan, pero yo ya tengo medido ese atraso para decirle a mi cliente realmente esta fecha, ¿verdad? Pero siempre se atrasan. Es un ámbito donde siempre hay atrasos, ¿verdad? Siempre hay imprevistos, que el fíjese que, ¿verdad? Y entonces cuesta mucho, ¿verdad? Entonces realmente hacerlo con estar lidiando. Es un estrés adicional para el pobre emprendedor. Y el emprendedor tiene que ver 1000 cosas más. Yo siempre les digo cuando les entrego, bueno, aquí le estoy dando el relevo, porque ahorita empieza lo bueno. Bueno, siempre llevan un montón de trabajo. Realmente yo admiro mucho a los clientes, ¿verdad? Que están haciendo para mientras el diseño del menú, comprando todos los insumos, el personal, capacitándolo. O sea, es un trabajal realmente armar un emprendimiento. Pues nadie tiene idea para que uno pueda ir a pedir una pizza a un lugar, todo lo que tiene que haber, ¿verdad? Detrás. Y, digamos, cuando uno va a comprar, no sé, unas joyas, todo lo que hay detrás para que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Me encanta, creo que todos los jaguares van a aprovechar muchísimo esos insights que has compartido con nosotros en cuanto al diseño y la preparación del establecimiento que recibe a sus negocios. Pero a mí me gustaría también, Andrea, que platiquemos un poquito acerca de esos retos que tú también has tenido que enfrentar como arquitecta y cómo has ido evolucionando dentro de esta carrera. Súper, mira, la verdad que yo también me considero una emprendedora, ¿verdad? Yo también he estado ahí donde están todos los jaguares, ¿verdad? Incluso a la fecha sigo aprendiendo, ¿verdad? He tenido muchos reconocimientos a raíz del emprendimiento, ¿verdad? No solo en el área de arquitectura y de diseño, sino también como por emprendedora, ¿verdad? Y ¿querés que te cuente un poquito cómo empecé? Sí, ¿verdad? Fue a raíz de ciertos tropiezos, ¿verdad? Esto fue empecé hace 12 años, creo yo, ya. Estaba tomando el último examen de la U y estaba trabajando con un arquitecto a quien admiro mucho, Alejandro Paz, y yo no quería, pues, mi plan no era renunciar, ¿verdad? Pero estaba tomando mi último examen de la U. Y yo siempre fui una alumna destacada, si lo querés ver así, digamos, porque nunca perdí una clase. Los premios de diseño, digamos que de 5 gané 3, ¿verdad? De años. Y tomo mi último examen de diseño y pierdo. Entonces, para mí fue como, ¿cómo así? O sea, ¿qué está pasando? Esto no estaba en la ecuación, ¿verdad? ¿Por qué lo perdí? Si ya lo sé, sí, ya trabajo, tengo experiencia, sí. Claro, o sea, te cuestionaste muchas cosas. Sí, fue bien duro. Y para tomar otra vez el examen era requisito que no podía trabajar de parte de la U, porque tenía que demostrar que yo estaba haciendo el examen 100% y no lo estaba, digamos, como que no me estaban ayudando. Entonces tuve que renunciar. Yo le dije a Alejandro, yo regreso en enero. Ahí va a ver que no va a regresar, me dijo. Yo se lo prometo que sí, yo regreso en enero. De verdad que me gustaba lo que estaba haciendo. Y para mientras mi papá, como les conté al inicio, mi papá siempre fue su propio arquitecto y venía a un centro comercial nuevo. Mi papá se enferma y no podía hacer él, pues, las tiendas que iba a abrir, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a quién le toca? Pues la casi arquitecta, pues que empiece, aunque no sea arquitecta, que se gradúe, ¿verdad? La cosa es que dije, bueno, sí, tomo el reto, ¿verdad? No tenía experiencia, no tenía equipo, no tenía absolutamente nada, pero siempre digo que la ignorancia fue mi mejor aliado en ese momento. Innovaste, creaste y resolviste. Y dije, sí, tomé el reto. La cosa es que se regó la voz y empezaron a decirme, mira, me enteré que le vas a trabajar a tu papá y quiero que me hagas la tienda a mí y quiero que me hagas este lugar en el food court y quiero que... Y yo, ok, sí.
terminé con 8 clientes. ¡Qué increíble! Sí, la verdad es que... O sea, empezaste con varita mágica, pues. Suertuda, Ajá. la verdad, suertuda. Qué Pero bueno. digo, acepté el challenge, acepté el reto, porque cualquiera también hubiera podido decir, qué miedo, no sé, mejor no lo hago. Esa es la valentía que requieren los emprendedores y como bien nos dices tú, justo es llegar a ese negocio o a esa idea sin saber a qué te estás metiendo y esa misma ignorancia del tema hace que no te detengas ante cualquier situación que tengas que enfrentar. Bueno, como la maternidad, que también vamos a platicar un poquito de eso Fue más durísimo, adelante. o sea, realmente fue durísimo, lloré, me desvelé esos 3 meses donde tenía que entregar mi privado y tenía que entregar estas 8 tiendas. Me renunció equipo, la sufrí, la verdad, pero siempre digo que mi privado de la vida real fue estos espacios, ¿verdad? En este centro comercial nuevo, lo logré, me gradué de la vida real. Imagínate que tenía mi terna. Ajá. A la par también estaban construyendo David Garda, un arquitecto que en paz descanse. Él era mi terna en ese momento, yo me escondía con mi, ¿verdad? Para que no me viera, porque si no iba a decir de que no estoy, o sea, ¿verdad? Que estoy trabajando. Ajá. Bueno, finalmente llega enero y entonces me empieza a llamar gente. Yo creo que yo digo el fracaso como un trampolín, ¿verdad? Porque para mí en ese momento realmente fue un fracaso. Ahora ya lo veo para atrás y ya conecté los puntos y digo, todo pasó Tenías por que algo. pasar por ese fracaso para aprender. No, y probablemente si no, yo tal vez hubiera estado cómoda trabajando y no hubiera renunciado en ese momento. Y no hubieras empezado tu taller, tu estudio. Correcto. O sea que... Entonces, mi papá, pues finalmente también se recuperó. Entonces, incluso hay veces que todavía sigo como, papi, mira, ¿qué me aconsejas? O sea, ¿verdad? Es mi mentor. Y a raíz de eso empezamos, ¿verdad? Y todo empezó como un poquito como... atropellado porque no lo habías planeado. Siento, no, correcto, no, nunca planeé nada y bueno, yo era al inicio, era la que diseñaba, la que hacía planos, la que hacía presupuestos, la que iba a hacer los recorridos de revisión. Todo, la que contrataba, pues ver al tabladicero, hacía absolutamente todo. Yo iba a comprar la pintura, la llevaba al local, o sea, cargaba materiales. Como era una buena emprendedora. Sí, 1000 usos. Hasta que empecé a tener la necesidad y decir como, a ver, ahí yo también tenía 24 años. Creo que estás en el punto para echar punta, 100%. Sí. O sea, aquí estás trabajando sudando, mano pues, a mano. ¿verdad? O sea, creo que es el momento ideal para hacerlo. Y poco a poco, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, necesito ayuda de un diseñador. Contratemos al diseñador con miedo, ¿verdad? Porque vámonos al lugar seguro. Por supuesto, emprendedores, sabemos que es ese compromiso de contratar a alguien, ¿verdad? Y ese miedo. Nos juntábamos en un cafecito, ¿verdad? Y así era. Después le empecé a robar espacio a mi papá en la oficina, no me daba miedo como tener una oficina, ¿verdad? Pero empecé poco a poco y todo era bajo Andrea Pinto, ¿verdad? Todo era facturado bajo Andrea Pinto y me llama una multinacional y me dicen, bueno, contratá, nos pareció porfa, mándame tu RTU y, ¿verdad? Y te mando, ¿verdad? Como que yo le digo a la contadora externa que me ayudaba en ese momento, mira, ¿qué es el RTU, verdad? O sea, igual que todo, o sea, todos nos ha pasado. No sé si me recuerdo que me dijo, eso solo son las sociedades anónimas y demás, y la cosa es que yo les dije, no, es que yo facturo bajo mi nombre. Qué pena, pero tenés que tener nosotros no podemos contratar a nadie individual, están en nuestras políticas. Entonces, fue de las cosas que a mí me empujó para decir, bueno, volvamos real esto, ¿verdad? Ya volvamos a una empresa, es la sociedad anónima y ya formalicemos todo, ¿verdad? Y así empezamos y entonces 10 años después te puedo decir de que hemos hecho más de 300 puntos comerciales, tanto en Guate como en Centroamérica, incluso hemos diseñado también en Europa, en Perú, y la verdad que ha sido un camino lindísimo. Me la he gozado, pero también la he sufrido, ¿verdad? Creo que como cualquier emprendedor la he sudado, ¿verdad? Pero ha sido la recompensa lindísima, ¿verdad? Creo que es súper gratificante cada vez que yo entro a un restaurante o a una tienda
y digo, y la veo llena, ¿verdad? Ajá. Y digo que... Y la gente como pasándola bien en la experiencia, porque eso es al final lo que estamos buscando, ¿verdad? Claro, o sea, experiencias, ¿verdad? Que la gente, el consumidor, esté ahí consumiendo y que se la pase bien. Recordate que nuestros, y creo que también lo que hablabas de los centros comerciales, su boom, es a partir de que los centros comerciales son nuestros puntos de encuentro, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos parques. Estás diciendo literal lo que llevo años diciendo, y es que necesitamos muchos más parques para que sean un punto de encuentro. Y bueno, no tiene nada de malo que la plaza comercial o el centro comercial sea ese punto de encuentro, pero lo interesante es crear un espacio donde no te sientas como encerrado en una caja, sino más bien estés disfrutando de una experiencia completa. Nosotros como personas pasamos nuestro 80% en interiores. Así es. ¿Verdad? Entonces, como diseñadores tenemos la responsabilidad de impactar la vida de los consumidores de una forma positiva, ¿verdad? Entonces, estos centros comerciales ahora los hacen espectaculares, o sea, te sentís adentro, Ya ni te das árboles, cuenta cuánto ¿verdad? tiempo Sí, estás ahí, es verdad. Entonces, creo que ha sido una experiencia lindísima. Pues me gusta escuchar todo lo que hay detrás de este estudio que has creado con tanta pasión. Y cuando hablamos de pasión, las madres solemos tener mucha pasión cuando estamos educando y acompañando a nuestros hijos, que esa también es una faceta importante de Andrea como arquitecta y que seguramente te pasa como a muchas mamás, que hay una exigencia y nivel de trabajo fuerte. ¿Cómo has llevado la maternidad junto con la arquitectura? Sí, mira, yo creo que sigo aprendiendo. Tengo una bebé de 1 año y medio y yo creo que ese ha sido el challenge más grande como emprendedora, ¿verdad? Incluso lo platicamos en su momento y muchos me preguntan, como mujer, ¿has tenido algún reto en el emprendimiento o en el ámbito de la construcción que es relativamente liderado por hombres? Y la verdad es que no, y este es mi reto, mi mayor reto, ¿verdad? El ser mamá y cómo dividirme, porque al final las prioridades cambiaron, ¿verdad? Entonces realmente ahorita mi proyecto favorito es mi Martina, ¿verdad? Mi bebé. Así que pues lo que estoy haciendo es primero llenándome de un equipo que tenga mis mismos valores y para que tenga, correcto, para poder delegar tanto en las dos áreas, ¿verdad? Como mi equipo de Garaki y como mi equipo en la casa, ¿verdad? Poder tener realmente mi mamá, ¿verdad? Es una bendición en las ayudas, las abuelas, ¿verdad? Son lo máximo, la familia, y si no, también la ayuda de la casa, ¿verdad? Tengo ayuda en la casa, que soy muy bendecida de haber encontrado a alguien que confío mucho y que la ha estado como empoderando y la llevo a cursos, que aprenda, ¿verdad? Para que Martina esté en buenas manos cuando yo estoy trabajando. Ahorita hace 2 semanas se fue al colegio, que ha sido de gran ayuda. ¿Lloraste? Ay, sí, 100%. Lloré como 3 días. Sí, ella feliz. Entonces, eso ha sido gran ayuda para poder trabajar durante ella estar en el colegio. Después hace siesta todavía, entonces todavía trabajo y sí trato de dedicarle por lo menos 2-3 horas al día, 100% de mamá. Bueno, Andrea, y de repente te va a pasar también como nos pasa a todas, ¿no? Que ya el tiempo no nos alcanza y puede haber una situación ahí caótica de sentirnos a veces un poco culpables. Pero como buena emprendedora, hoy liderando tu espacio en arquitectura, creo que también vas a ir evolucionando en ese ambiente. Yo estoy muy contenta de que nos hayas acompañado esta semana, que hemos podido platicar contigo un poquito acerca de qué tan importante es el interiorismo dentro de la arquitectura, dentro de los comercios y los establecimientos, y cómo podemos mejorar la experiencia de compra en nuestros clientes finales. Así que muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo esta semana de estar con nosotros y platicarnos esos secretitos del mundo de la arquitectura, y a todos ustedes que siempre nos acompañan semana a semana, nada más que agradecerles también que pongan atención a estos minutos y que ojalá les sean útiles, que aprendan muchísimo. Andrea, te felicitamos, estamos muy orgullosos de tu trayectoria como arquitecta y estoy segura que vas a seguir conquistando muchas más áreas dentro de este gran universo de la construcción, de la arquitectura, del diseño, así que estaremos expectantes de tu desarrollo y bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros esta semana. No, Ale, mil gracias por la invitación y espero que los haya ayudado algo a todos los jaguares por allá.
Estoy en redes como Andrea Pinto, Garaki como garaki.taller y pueden conocer ahí un poquito de nuestro trabajo. Claro. Bueno, llevo 3 años de no subir absolutamente nada en Garaki. La vamos a regañar, no, bueno, pero ahí vamos a estar pero ahí pueden ver un poquito de nuestro trabajo, ¿verdad? Y a veces subo más de algo, pero por ahí pueden ver algo de nosotros. Nos vemos, chicos.